Ayer comenzó la 53 edición de la Cumbre Económica Global del Foro de Davos, que reúne a más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, que hoy interviene en ese foro. Y para ello contamos con Miguel Ángel Temprano, economista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque, Lucía, la economía va a tener un papel muy importante en este foro. Sí, además Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, tiene muy claro cuál va a ser ese objetivo que quiere transmitir en este Foro Económico Mundial, y lo que dice es que quiere atraer inversiones para España. Esta tarde está previsto que intervenga el presidente del Gobierno, pero de momento, en una entrevista, Sánchez se ha apoyado en esas previsiones de crecimiento de nuestro país, en las previsiones de crecimiento según el Gobierno. Además, ha presumido pues, de la gestión. Vamos a escucharle. We are devoting most of these public funds to all these structural reforms. So, you know, I think that in this very uncertain context, the economic context within the European Union due to this war in Ukraine, I think that the achievements and the positive let's say, economic development of Spain is one of our major assets. Ahí lo han escuchado, Pedro Sánchez busca inversiones, pero hay que decir que las ayudas económicas procedentes, por ejemplo, de los fondos europeos, pues no terminan de llegar a los ciudadanos y tampoco a las empresas. Solo ha llegado, atención a este dato, a ciertos destinatarios. Pues atención a lo que ha llegado, 1 de cada 10 euros, de modo que Pedro Sánchez, como decimos, busca esa inversión, pero no reparte de momento estos recursos comunitarios de los fondos europeos. Marco. Miguel Ángel Temprano, ¿qué le parece que el presidente vaya a buscar inversiones a Suiza, pero que el dinero que le entrega Europa de momento no se está traduciendo, no está llegando a los bolsillos de las personas? Antes que nada voy a la parte final. Yo monté unas placas solares en mi casa, me daban una subvención de 3.000 euros y ya he descubierto que va a tardar al menos 3 años y medio en llegarme la subvención. Por lo tanto, y las placas están instaladas y funcionando. Bueno, el que vaya a Davos a pedir dinero, me he molestado en ir a la página de la Moncloa y ver cuántos y con quién va a tener reuniones. Va a tener 14 reuniones en un día y el promedio son 15 minutos por reunión. No vale para absolutamente nada, sobre todo porque con todos los que se van a reunir tienen ya inversiones en España. Por lo tanto, si quieres ir a ver a alguien, le llamas y viene. Son con presidentes de multinacionales, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el presidente de BlackRock, que es la mayor gestora de fondos de inversión, pero no cotizados, Larry Fink no tiene nada que decirle a él. O sea, Larry Fink compra en activos de mercado secundario en bolsa. No se va a reunir con ninguno de los 10 grandes fondos de private equity. Para que todo el mundo lo entienda la diferencia, un fondo de private equity es aquel que invierte en compañías no cotizadas, es decir, te genera muchísima riqueza, porque lo que hace es que esas compañías puedan crecer con la inversión. Un fondo que invierte en bolsa no te genera absolutamente nada. Lo que intenta es que las compañías ganen dinero para luego él venderla o conseguir dividendos. Bueno, pues con esos 10 no se va a reunir con ninguno, pero el otro día la ministra, creo que se llama Belarra, se encargó de al principal de todos esos fondos, a Blackstone, ponerlo literalmente a parir. Es decir, un buen sistema para que no te apetezca invertir. No nos olvidemos que si todos tenemos orgullo, aquel que maneja muchísimo dinero lo tiene multiplicado por 20, ¿no? Y con lo cual no te apetece invertir en un sitio donde te insultan. Entonces, bueno, el ir a Davos es más un circo que otra cosa, y digo lo de circo porque lo conozco. Es como ir a Jackson Hole en verano en Estados Unidos, no vale para nada. Y las previsiones del Gobierno, no sé, profesor, si está usted de acuerdo con esa previsión, que creo que estimaban un 2% de crecimiento, y que se prevé que va a ser España pues, el país que más crecimiento tenga de la zona euro. Vamos a ver, España, porque hay 2 países pequeños que todavía no lo han conseguido, pero España es el único país, quitándose a 2 pequeños, que no ha conseguido recuperar el índice prepandémico de crecimiento de PIB. Eso para empezar.
Por lo tanto, presumir de que vamos a crecer más que los demás cuando todavía no hemos llegado ni a los niveles prepandémicos parece estúpido. Pero hay una cosa que todos estos fondos, todos estos inversores se fijan, y es un índice que crea una escuela de negocios muy famosa, suiza, que es el IMD, que es el índice de competitividad, que mide de una manera muy compleja 5 parámetros. Bueno, estamos en número 36º, el 36 en el índice de competitividad del mundo. Es decir, estamos a años luz de donde deberíamos estar, que es entre los 10 primeros. Pero de esos 5 niveles que evalúa este índice de competitividad, que son el desarrollo económico, la eficacia del gobierno, la eficacia de los negocios y la infraestructura, son 4, perdón, en 3 estamos más o menos igual desde el año 18, pero en el de eficacia del gobierno hemos pasado, lo leo para no equivocarme, hemos pasado del puesto número 38º al número 50º, es decir, hemos pasado del 38 al 50. Hemos empeorado precisamente en aquello que es más asumible por parte del gobierno, que es la buena gobernanza. Y a todo esto, las previsiones del gobierno son estas, pero las de Funcas no son tan optimistas, pero sí que han sido buenas. Pero sí que mejoran esas previsiones de crecimiento. Ahora lo vamos a debatir también con usted, profesor. Atención, porque la Fundación de Cajas, la Fundación Funcas, ¿no?, pues ha elevado su estimación de ese crecimiento, como decimos, del 2022 hasta el 5,2%. Son 7 décimas más de lo previsto en su anterior previsión del mes de octubre. Pero es que además, como estamos contando, ha subido ligeramente esa previsión pues de cara a 2023. Para analizarlo, nos acompaña aquí en Traza al Mediodía Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver esa previsión porque mejora Funcas 3 décimas, pero ¿con qué dato nos quedamos y por qué se mejora esas previsiones? Bueno, lo que hace fundamentalmente la Fundación de las Cajas de Ahorro es mejorar esas previsiones porque los precios de la energía se han ido moderando de manera importante, ¿no? Lo vemos claramente, por ejemplo, con el gas, el MIBGAS, el de referencia en España, está a 52 euros el megavatio hora, cuando en agosto llegamos a verlo por encima de los 200 euros el megavatio hora. No es la energía lo que estaba impulsando fundamentalmente la inflación al alza, esos niveles tan elevados que llegamos a ver rozando el 11% en el mes de julio, y lógicamente pues eso lastraba la economía, el consumo de los hogares, la actividad de las empresas, la inversión. Así que esa moderación de los precios de la energía, que lógicamente se ha ido trasladando de manera importante a la rebaja del IPC general, es lo que ha hecho que Funcas mejore, ¿no?, las previsiones de crecimiento, dejándola en el 5,2% para el 2022, sería un impulso bastante importante de nuestra economía, pero 1% para el 2023 es la mitad de lo que sigue proyectando el Gobierno de crecimiento para este año. Es una fuerte desaceleración, se ve claramente, 5,2% de crecimiento en 2022 frente a un 1% de crecimiento en 2023. ¿Y por qué esa desaceleración? Pues por lo mismo de siempre, ¿no?, la inflación, que aunque es verdad que se está moderando, sigue en niveles elevados y sigue lastrando sobre todo las economías domésticas. El consumo se va a ver resentido. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que han hecho los hogares es tirar de ese ahorro que habían ido acumulando durante la pandemia, pero ahora la tasa de ahorro está en mínimos históricos, es decir, el margen de gasto ya se ha reducido mucho y eso lógicamente se va a notar. Solo en 2022, Lucía, la inflación ha costado a los hogares españoles 40.000 millones de euros. Es decir, los hogares han dejado de ingresar 40.000 millones de euros por esa inflación que ha quedado en el 8,4% de media. Precisamente en ese Foro Económico Mundial, lo que están trabajando en ese objetivo es saber si consiguen frenar, bajar un poco esa inflación. Veremos a ver si estos 53 líderes mundiales pues llegan a algún tipo de acuerdo. Vemos las previsiones de Funcas para este 2023, pero Marta, de cara al año que viene, de cara a 2024, son mejores aún, si se puede decir. Sí. Vamos a ver ahora el dato, porque lo sitúa. No, esta es la creación de empleo. No sé si pueden volver al gráfico anterior con las previsiones de 2024, que creo que se recupera y da una estimación del 1,8%. Eso es, sería el impulso de la economía en un 1,8%. Ahí sería cuando España ya recuperaría los niveles de PIB previos a la pandemia, pero claro, vamos a ser el último país de la OCDE en recuperar el tamaño que tenía nuestra economía justo antes del impacto de la pandemia. Es decir, es cierto que el crecimiento para el 2022 está siendo muy potente o ha sido muy potente, pero es que veníamos
de mucho más atrás, de caer muchísimo más que otros socios europeos. ¿Por qué? Pues porque nuestra economía estaba muy expuesta al COVID por los confinamientos, las restricciones. Tenemos una fuerte presencia del sector turístico, del sector servicios y, por tanto, hemos sido una economía especialmente vulnerable. Por tanto, es verdad que vamos a ser este año la economía que más crezca, pero es que fuimos la que más caímos, ¿no? Y vamos a ser los que más vamos a tardar en recuperar esos niveles de PIB, de Producto Interior Bruto, el tamaño de nuestra economía, el que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y Funcas, también lo hemos visto ahora, pues también Marta hace previsiones en cuanto a creación de empleo, porque ¿cuántos empleos cree esta fundación que se van a incorporar, que van a surgir en nuestro país? Pues son 350.000 empleos en un par de años, Lucía, lo que calculan. O sea, en 2023 100.000 empleos y para de cara a 2024 se van a crear, según Funcas, 250.000. Eso es un ritmo de creación de empleo menor al que hemos estado acostumbrados en este último ejercicio, pero es cierto que el empleo está aguantando. Lo estamos viendo también durante la pandemia, gracias a los ERTE, y ahora pues a una reforma laboral que ha impulsado la contratación indefinida, pero siempre hacemos la misma matización, ¿no? Con un fuerte crecimiento de los fijos discontinuos, que son esos trabajadores que cuando están en periodos de inactividad no computan como parados. A partir de ahora el Ministerio de Trabajo se ha comprometido, ¿no?, a contabilizar esos trabajadores, porque se ha venido reclamando por los principales analistas, porque lógicamente al ser un grueso tan importante de trabajadores los que ahora están en esa modalidad de fijo discontinuo, necesitamos esos datos para poder contextualizar, ¿no? Cuando conozcamos o vamos conociendo mes a mes los datos de paro registrado y de afiliación, ahora la presencia de fijos discontinuos es tan importante que esa información de cuántos de ellos están inactivos en ese momento, pues es fundamental, ¿no?, para poder valorar las cifras de empleo. Pero bueno, sin duda va a seguir produciéndose esa creación de empleo. Esa tasa de paro podría quedar en el 11,5% en 2024, según Funcas, pero seguiríamos liderando el paro de la Unión Europea, ¿no? España ahora mismo está duplicando esas cifras y en el caso del paro juvenil estamos en el 30%, es decir, que sigue siendo una asignatura pendiente, al igual que el déficit y la deuda, que son los dos aspectos, los dos riesgos que destacan desde la Fundación de las Cajas de Ahorro. Es decir, hay que embridar el déficit y también la deuda, que sigue en máximos históricos. Pues Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE, muchísimas gracias. A vosotros. Y traslado a mesa, no sé lo que le parecerá a Marco y sobre todo al profesor, ¿no? ¿Cómo valora este informe que hemos analizado aquí con Marta por parte de Funcas? Le trasladamos esa cuestión a Miguel Ángel Teprano y después también Carmelo Encinas y José Luis Concejero. Profesor, valoración del informe de Funcas. Vamos a ver, Funcas tiene una gran ventaja sobre cualquier otro informe, que es que realmente no hace un informe, sino que recoge los de absolutamente todos. Por lo tanto, nos encontramos con una media muy bien elaborada y tiene un departamento de estudios muy bueno, ¿no? Entonces, el problema de ver ahora al año 2024, todos estamos pensando, y me incluyo yo, en que durante el segundo semestre la inflación se va a sostener y eso va a hacer que las economías empiecen a recuperar su fuerza a finales del segundo semestre del año 23 o primer semestre del 24, lo cual haría pensar que volveríamos a tipos de interés un poco más reducidos. Se habla de que a lo mejor a principios del 24 pueden empezar los bancos centrales a reducir los tipos. Todo esto es una especulación que en un contexto tan complicado como el que tenemos es muy difícil. No, es que pero todos muchos factores externos, claro, ¿no, todos incontrolables, ¿no? Todos estimamos que la economía y no digo de España, de todo el mundo, puede empezar a relanzarse otra vez en el 24. Carmelo y José Luis. Bueno, aquí hay motivos siempre, o hay elementos que permiten ver el vaso medio vacío, pero también hay otros muchos que permiten ver el vaso medio lleno, o sea, según quien lo observe. Uno de ellos, por ejemplo, el que lo observa medio vacío, es el que se ha reiterado, que desde la oposición lo recuerdan siempre. No hemos llegado, sí, estamos creciendo, pero no hemos llegado al PIB del año 2019, es decir, el previo a la pandemia. Pero hoy, afortunadamente, nuestra compañera Marta nos ha recordado el motivo, que nunca se recuerda cuando se afirma eso, digamos, para denostar la labor de la gestión de este último año por parte del Gobierno. Y es que nosotros teníamos una fuerte dependencia del sector turístico que la pandemia toca especialmente, digamos, toca con mayor fuerza que cualquier otro sector, porque así como la industria más o menos podía, digamos, ir al tran-tran, incluso con el confinamiento, el turismo queda completamente devastado durante un montón de tiempo y ha tardado mucho en recuperarse, y era
pues tenía un porcentaje sobre nuestro PIB enorme. En fin, esto es lo que nos está permitiendo, yo creo, desde mi modesto punto de vista, recuperar. Y, por tanto, lo que sí que estamos asistiendo, por eso digo lo del vaso medio lleno y medio vacío, es que todas las previsiones casi apocalípticas que en el mes de septiembre hablaban de un otoño caliente y de un invierno gélido, pues se han venido abajo. Resulta que el empleo no se ha hundido, que la conflictividad social no ha habido tal, pues bastante, digamos, bastante leve, y que además, bueno, por lo que se ve, no va a haber recesión. Se anunciaba una recesión casi segura, Miguel Ángel, recuérdalo. Había gente que hablaba de una recesión prácticamente inapelable en el año 2023. Y mira por dónde, el gobierno habla de un 2%, es verdad, pero mira por dónde Funcas, que como tú muy bien dices, reúne todos los estudios de otras analíticas, habla ya de un no solo no de una recesión, sino de un crecimiento del 1%. Entonces que cada cual lo vea como quiera. Profesor. ¿Puedo contestarle? Puede contestar. Claro. Vamos a ver, yo soy de los que decía y lo de que mantengo que el año que viene va a haber recesión. Lo dije, el presumir de que no nos estamos recuperando porque nuestro sector sistémico, que era el turismo, se había hundido, no es precisamente algo para estar orgullosos, sino precisamente para decir que la labor del gobierno no ha sido la adecuada, porque el gobierno está para crear los mimbres, no para crear el empleo. Y entonces nos hemos encontrado con que los mimbres no estaban creados, nos hemos hundido. Miguel Ángel Temprano, gracias, economista. Le esperamos muy pronto. Muchas gracias. 1:35, una hora menos en Canarias. El volcán de La Palma, Lucía, esconde un secreto preocupante, según algunos expertos. Preocupante según